Sí, claro, cuando nosotros hablamos de generaciones, en nuestra mente tenemos tiempos ubicados, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, nuestros chotnos. Entonces es mirar hacia atrás a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, tatarabuelos, y vemos generaciones en cuanto a la descendencia o ascendencia, no a los genes propiamente que les heredamos. Habría pues que considerar si el texto tiene el enfoque de lo genealógico en cuanto a eras o épocas que vivieron los descendientes, o si se refiere al aspecto biológico. Cuando entró el pecado en la tierra, se acabó la perfección humana y la descendencia de Adán es una descendencia imperfecta ya, se ve en Caín, y cuando llegamos a Génesis 6, pues ya encontramos una sociedad en decadencia, tanto en la línea de Caín como en la línea de Abel. Solo Noé halló gracia delante de Dios. Así es de que la perfección genética pues no la encuentro diluida por la mezcla de los valores éticos y morales entre las dos líneas, que va destruyendo también la parte biológica. Sabemos que los vicios alteran la composición genética, los desórdenes alimenticios, los desórdenes del sueño, los desórdenes emocionales alteran lo que está el diseño genético, y se puede transmitir esa parte. Luego lo comentaremos más adelante. Saludos, profesor, buenas tardes. Es muy importante lo que comentas ahí, muchas gracias, porque, bueno, hay dos ejemplos que quiero poner sobre la interpretación de la cuestión genética. El primero es el del doctor Wilmington, cuando hace escatología del capítulo 6 de Génesis. Él propone que la perversión que hubo en el capítulo 6 fue la perversión genética, y propone que en el último tiempo precisamente eso es lo que va a suceder, una perversión genética de toda la humanidad, de tal manera que va a traer pues prácticamente el juicio de la tribulación y la segunda venida posteriormente. Así que él propone una especie de transhumanismo que se dio en Génesis capítulo 6 y que va a regresar en el final de los días, usando esta frase, interpretando genéticamente este pasaje, que desde luego no es el sentido, como bien dices, semántico de la palabra, hablando del estudio genético, porque en primer lugar todavía no se estaban dando esos estudios, aunque se había teorizado desde la época de los grandes filósofos científicos de Grecia. Se teorizó, incluso ya estaban en las teorías podríamos decir, incluso de los átomos, todo en teoría. Posteriormente ya, sin embargo, un descubrimiento, una ciencia que se iba a desarrollar hasta el siglo XIX. Entonces, creo que es interpretarlo a la luz de otro contexto en primer lugar. Y creo que también el sentido es más religioso, más ético, más moral, antes que físico o que biológico. El segundo ejemplo que me parece pertinente presentar es el de William Braham, Marlon Braham. ¿Se acuerdan que él propuso la interpretación de la simiente de la serpiente, la simiente de Caín? Y él hablaba precisamente de una descendencia física, literal, de la serpiente que tuvo relación con Eva, y que allá nace Caín, y que de esa simiente, de esa semilla, de esa infidelidad, vienen a desarrollarse todos los descendientes de Caín, traen la semilla
física, y así lo interpreta en el correr de todas las escrituras, y incluso de la parábola del Señor Jesucristo, cuando dice que vino el malo y sembró la mala semilla. O sea, hablando ya de una simiente que en el griego, en el hebreo es cera, que prácticamente significa semen. Entonces es interesante de que ellos lo interpretan no desde la cuestión ética, espiritual, moral, sino desde la cuestión física. Parece que esos errores, al permearse, distorsionan el sentido que se está enseñando en las Sagradas Escrituras. Por eso es importante esa aclaración que por allá haces, profesor. Muchas gracias. Sí, de nada, profesor Salomón. Mira, William Branham, o Braham, él, él desarrolla esta teología por sexualizar la relación entre Eva y Caín, usando la expresión literal de hijo del malo para referirse a Caín. Es un absurdo para mí esa interpretación. Incluso sus seguidores pues prácticamente se convirtieron en asexuales, en no tener sexo, porque creo que William Branham tenía una fijación en contra del sexo por alguna razón. Pero decir que los descendientes de Caín eran hijos de Satanás, literalmente, genéticamente, pues primero va en contra, ¿no?, de la misma biología, porque un ser espiritual como Satanás no tendría capacidad reproductiva para generar vida en un ser humano, ¿verdad? Solo Dios puede, siendo un espíritu, generar vida genética, como es el caso de Jesús. Pero fuera de eso, afirmar que Satanás tenía capacidad reproductiva, pues para mí me parece un absurdo. En segundo lugar, todos los descendientes de Caín murieron en el diluvio. Solamente un descendiente de Set, que es Noé con sus hijos, sobreviven. Por lo tanto, ver una simiente de Satanás posterior al diluvio es un absurdo, porque no hay descendientes de Caín después del diluvio. Solamente los descendientes de Noé, o sea, los descendientes de Set. Mi punto aquí es sobre el tema de esa aparente contradicción cuando dice la Biblia que el pecado de los padres no lo llevarán los hijos. Ahí se debe entender en el sentido de las consecuencias espirituales. Pero el otro texto que dice que la maldición de los padres caerá sobre los hijos hasta la segunda y tercera o cuarta generación. Allí hay consecuencias de los actos de los padres. Yo ahí los entendería no como consecuencias espirituales de una manera directa, sino indirecta, y de una manera directa la degradación genética. Un padre alcohólico va a heredar genes con esa propensión al alcoholismo. Una mujer o un hombre que cause daños biológicos a su organismo generará cambios en su impronta genética, y esos afectarán a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Entonces sí hay, cuando creo yo que más que una maldición, cuando Dios dice que el pecado de los padres lo llevarán los hijos, o las consecuencias, más que una condenación, más que un juicio, está haciendo una advertencia, una declaración de algo que provoca los padres sobre sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, con su herencia genética modificada por las acciones que desarrollaron en vida. A la inversa también, las cosas positivas que hayan hecho cambiarán su genética a favor de sus descendientes. Es lo que de alguna manera pudiéramos llamar también esa evolución parcial que hay en la raza humana. Hay cambios genéticos. Si vives en zonas húmedas, en zonas frías, tu pigmentación de la piel adquirirá un tono. Si te vas al África o climas calientes, tu pigmentación de la piel cambiará. Ahí está la serotonina, allí están los cambios que se generan en el cuerpo. El cuerpo es adaptable y hay
una mutación biológica para hacerse más resistente. Sí, profe, el tema cuando yo lo menciono desde el punto de vista genético, no lo menciono como relacionado con la conducta heredada genéticamente, sino la propensión y no la elección. Las personas que tengan una propensión a la violencia porque tuvieron padres violentos no significa que van a hacerlo. Pero cuando hablo más bien yo de la propensión genética o la herencia genética, me refiero a, por ejemplo, a los cambios que genéticamente sutiles a veces sucedan en la biología de un ser humano, va a heredarle a su hijo esa debilidad biológica, esa propensión, por ejemplo, a la diabetes. A lo mejor no tenía padres diabéticos, pero él adquirió la diabetes y crea una propensión para los hijos en sus genes a la diabetes. No significa que van a ser diabéticos, probablemente si se cuidan, pero hay una propensión. Entonces hay una herencia donde las acciones malas de los individuos pueden generar cierta decadencia biológica que afecte a la herencia genética de los hijos. Por allí iba la idea. Pero sin duda también se heredan los comportamientos. Esto es más complejo todavía, no solamente con el tema de la herencia por aprendizaje, porque hay ocasiones cuando los hijos no conocieron a sus padres, pero funcionan con las mismas conductas de sus padres sin haberlos conocido. Y en lo biológico, pues a veces caminan igual, se mueven igual. Hay una herencia adénica de sus hábitos de movimiento incluso, pero también ciertos temperamentos y actitudes que heredan de los padres sin haberlos conocido. Hola hermano, perdón la sinceridad, yo no sigo mucho estos temas porque para mí es sencillo el asunto, ¿no? La homosexualidad, el aborto son pecados y el resto es silencio, como dice el comercial de Pioneer. Pero el asunto es de que acá están, bueno, el asunto de que si la madre es alcohólica, recordemos el caso de que siempre sacan el bonito caso de Beethoven, ¿no? Uno de los padres tenía sífilis y la otra era alcohólico o alcohólica. Y vemos que salió Beethoven, o sea, no, no se puede decir de antemano qué va a pasar. Gracias, Percy. La verdad es que hablar de biología y hablar de intelecto son dos cosas muy diferentes. El intelecto de Beethoven no está puesto en duda, ¿no? Y no tiene que ver exactamente con la herencia genética en cuanto a daño físico en el aspecto genético, puesto que la impronta intelectual, pues allí está, que no siempre se hereda de padres a los hijos, sino pues todos los hijos de Einstein pues serían unos genios, ¿verdad? Entonces eso es impredecible, ¿no? De dónde traemos nuestra herencia intelectual, de nuestro padre, de nuestro abuelo, de nuestro bisabuelo, de nuestro tatarabuelo, de dónde viene, dónde dio vuelta el engrane y nos tocó a nosotros esa composición genética. Así que lo intelectual heredado de los padres es una cosa y la impronta genética pudiera ser diferente en el aspecto biológico en cuanto a herencia, pero recordemos que algunas herencias son visibles en el caso de las enfermedades hereditarias y en otros casos son propensiones que pueden ser inhabilitadas o superadas por el individuo, por su capacidad de decisión. Claro, es muy importante que opinen, que aporten. Estamos apenas entrando en el inicio de la discusión de este. Hermano Benjamín, la verdad es que yo no quisiera entrar en ese tema que usted menciona porque yo tengo una opinión muy diferente, totalmente diferente. Para mí la cizaña tiene que ver con lo que siembra el enemigo en el corazón de los hombres. Estoy hablando de algo espiritual expresado en los seres humanos y no en una herencia genética de Nephilim, porque gigantes pues siempre ha habido. En el tiempo de David había gigantes. Si vamos a tomar, como lo expliqué yo hace algunos años en este mismo espacio,
Si tomamos Génesis 6 como un gigantismo producto de la relación de ángeles caídos con mujeres humanas, pues eso sería como los ángeles atacan a las mujeres en la tierra. Y luego en el tiempo de la conquista de Jerusalén, pues había gigantes, es como la secuela de Los Ángeles atacan de nuevo, ¿verdad? Y luego en el tiempo de David, pues seguía habiendo gigantes, y esa sería pues la serie de gigantes recargados. Y luego, pues en la actividad ha habido gigantismo, o sea, Los Ángeles atacan de nuevo, o sea, pues esto no es una película. Yo creo que uno tiene que tener claro que el tema genético lo suscribimos a la área biológica y no le ponemos una aplicación de intervención de ángeles a la humanidad, generando una nueva especie, una nueva raza, porque pues nos deja más preguntas que respuestas eso, y la verdad yo no, en lo personal no compagino con eso. Entonces creo yo que creer que la semilla del malo se refiere a una semilla biológica, pues queda descartada en el momento que yo le menciono que para la nueva tierra después de Noé no hay absolutamente ningún descendiente de Caín. Si de veras Lucifer le haya ganado a Adán y su primer hijo haya sido de él y no de Adán, que para mí es un absurdo, se hubiera acabado esa raza en el tiempo de Noé por ahogamiento. Entonces no es muy delicado entrar en temas que tienen algo de leyenda o de mito o de fantasía. Por eso es mejor ceñirnos a la escritura en su contexto literal cuando se menciona como literal y simbólico cuando es evidente. Buenas noches, Benja. Saludos también al profesor. Gracias por abundar en este tema tan importante y de hecho interesante también. El- los pasajes que ahí presenta igual hay que interpretarlos en el contexto que fueron dados. Hay dos parábolas del reino que son de Mateo capítulo 13 que prácticamente se están tratando de ubicar en el contexto postdiluviano, pero hay que ubicarlo justamente en el contexto de las parábolas del reino, del misterio del reino de los cielos. El misterio del reino de los cielos, que son las 7 parábolas, explican lo que es el reino tomando forma de misterio. ¿Cuál es esa forma de misterio? Pues es el tiempo en que el rey no está presente y sin embargo sigue siendo rey, está reinando, pero su presencia física visible no está. Entonces el reino de los cielos toma forma de misterio. La primer parábola donde se utiliza el término semilla es la parábola de, eh, de la siembra. Ese es interesante, algunos le llaman la parábola de las diversas tierras, más que de la semilla. Pero cuando se entiende de esa manera, esa primer parábola, se entiende que se trata de la semilla como la palabra. Y ahí es diferente porque estamos hablando del inicio de ese reino en forma de misterio. O sea, las 7 parábolas tratan de un periodo específico, de el momento en el que el Señor introduce el reino en forma de misterio hasta que termine el reino en forma de misterio y comience el reino literal, milenial. Esto es algo muy importante que hay que tomarlo en cuenta. Es más, no se trata de la iglesia, aunque la iglesia es parte del reino, pero el reino es mucho más amplio que la iglesia porque incluye a Israel, incluye al mundo. De hecho, cuando dice allá el campo es el mundo, así lo expresa. Noten bien el uso del término semilla. Allí se refiere a la palabra de Dios. Ese es en la primera parábola. En la segunda parábola, que es la del trigo y la cizaña, allí la semilla, que es el trigo, representa a los hijos del reino y la cizaña a los hijos del malo. Pero no olviden que comienza en el periodo del reino en forma de misterio. Es decir,
después de que el Señor asciende, se va, y en la ausencia del rey se desarrollan las 7 parábolas. No es inmediatamente postdiluviana, ni tampoco es antediluviana. Entonces, hay que considerarlo, y noten bien que el uso no es el mismo en esa parábola. O sea, porque cada ilustración le da un sentido diferente a la semilla. En este caso, representa los hijos, la semilla, los hijos del malo, o sea, a los enemigos del reino. Y esto es lo que necesitamos diferenciar, que no en todos los lugares y en todas las ilustraciones donde se utiliza el término semilla está hablando de las simientes de una descendencia humana, sino que tiene diferentes usos. Eso es algo muy interesante que hay que ver y que no está en el contexto de Génesis 6. Exactamente, hermano Salomón, precisamente ahí, ¿verdad? Cuando habla del misterio del reino de Dios, y cuando se habla de los hijos del reino o los hijos del maligno, no se refiere a que Satanás haya engendrado a esas personas malignas, sino se refiere exactamente a que esas personas rechazaron este reino. O sea, como dice en San Juan, capítulo 3, dice que la condenación vino al mundo y la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas, sí, porque sus obras eran malas. Entonces, nos da a entender exactamente que no es que Satanás los engendró, como se quiere dar a entender aquí, que Satanás tiene la capacidad de engendrar. No, definitivamente. Bueno, en mi percepción personal, jamás Satanás tiene la percepción de engendrar, de reproducirse. Entonces, cuando habla aquí de los hijos del reino y los hijos de las tinieblas o del maligno, es porque ellos rechazan lo que Dios les está ofreciendo. Si estoy mal, pues corríjame, por favor, profesor. Dios le bendiga y le guarde nuevamente a todos mis santos y amados hermanos. Muy buena la gloria y la honra son de Dios, como siempre. La aportación de nuestro amado hermano y amigo José Santo Castañeda. También muy interesante los comentarios del pastor Salomón que he venido escuchando. Y en este sentido también quería agregar algo, profesor, ya que usted, la temática de esta semana, usted ha pedido no la participación dentro del estudio, siempre y cuando, y como debe de ser, del estudio se refiera. Y esto que usted menciona acá, profesor, en cuanto no esta falsa doctrina, me parece a mí, de la simiente, de la semilla del mal, de Satanás, hablando literalmente, esa doctrina de la simiente no tiene cabida. Y va también de la mano con otra doctrina. Es cuando se interpreta ya arriba en Génesis, que cuando habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, pues se interpreta que del mismo modo los demonios pudieron, los ángeles caídos, pudieron vivir con mujeres y engendrarle hijos y que salieron gigantes. Entonces todo esto va muy también de la mano con el libro apócrifo de Enoch. Y estuve indagando en este libro por curiosidad. Ahí hay una distorsión tremenda que no sé cómo puede caber en la mente de un hijo de Dios la veracidad, como muchos argumentan, de este libro. Gloria a Jesús. Entonces la palabra lo que dice que bien profetizó Enoch. De ahí, de esa palabra, pues han sacado un libro completo con unas exageraciones tremendas y que difiere en muchos aspectos del contenido total de las escrituras. Pero bueno, ese no es el tema en discusión ahora mismo, sino que quería recalcar que así del mismo modo, como usted dice, que Satanás, siendo espíritu, igual que los ángeles, pues a mi parecer Dios no le dio esa capacidad reproductiva para físicamente vivir con mujeres y engendrarle hijos. Gloria a Dios, como hizo Dios con el hombre, creando un hombre y una mujer para que se multiplicasen.
gloria a Dios. En el caso de los ángeles, lo que dice la palabra fue que hizo millones, hizo un ejército de ángeles, no hizo un ángel y una ángela con una capacidad reproductiva, ni para aliarse entre ellos y reproducirse, ni mucho menos con hombres y mujeres. Así que, a mi entender, y en este estudio que he hecho profundo sobre esto, por toda la divergencia que hay, gloria a Jesús, pues del mismo modo que usted explica aquí, y me parece muy bien, la gloria y la honra son del Señor, porque al comprobarlo puedo ver que es así, y ya lo he comprobado de antes, porque hace mucho que ando detrás de este asunto para poner los puntos sobre la I, como se suele decir, y entonces pues puedo ver y he podido entender y por eso sé que es interesante lo que usted está explicando acá, porque del mismo modo que usted ya explica que Satanás no tiene esa capacidad de llegarse a una mujer, gloria a Dios, y producirle hijos, tampoco los ángeles caídos, tampoco los demonios, ya que dice claramente el Señor Jesucristo que en el cielo ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, porque seremos semejantes a los ángeles. En este caso, los ángeles caídos, Satanás, aunque sean ángeles caídos, pero siguen sin tener esa capacidad de reproducción como muchos piensan, porque todo esto se entrelaza, es un poco de levadura que le ha dado toda la masa hasta llevarlo a esa interpretación tanto de la semilla del mal, como lo ya han mencionado, ángeles caídos en unión con mujeres que salieron gigantes y todo lo que se argumenta ahí. Así que Dios le bendiga, amado profesor y pastor Salomón. Muy buenos comentarios para la gloria y la honra del Señor. Dios le bendiga a todos, mis amados hermanos. Dios le bendiga de nuevo a todos, mis santos hermanos. Dios le bendiga, profesor Castañeda. Acá también quería dar un pequeñito aporte, y es sobre lo que usted dice, lo cual también me parece bien en ese sentido, ¿no? De lo que es la degradación genética, por ejemplo, cuando menciona a un alcohólico, lo que puede heredar su hijo. O sea, la maldición en ese sentido que puede heredar como consecuencia de las cosas que Dios nos dice que no debemos de hacer por nuestro propio bien. Pero también en lo personal me inclino más por lo espiritual. Y le voy a decir por qué. Porque cuando habla de Dios visitar la maldad de los padres sobre los hijos, en Éxodo 20, cuando nos fijamos en el contexto, le está hablando justamente de la idolatría, de no adorar dioses ajenos ni inclinarse ante ellos. Dice, no te inclinarás a ella ni la honrarás a las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí le está hablando justamente de la idolatría, y esto en el sentido espiritual, aunque bien se podría ampliar la idea, y es así como usted dice, también a lo físico, no en base a las consecuencias de las cosas que hacemos, y que podemos transmitir esos genes, vamos a decir chuecos, no sé cómo dicen en México, ¿no? A nuestra descendencia, y eso puede afectarle. Pero yo creo que acá en lo personal me inclino más por lo espiritual, ya de que aquí está hablando de la consecuencia principalmente de la idolatría, y esto tiene más que ver con lo espiritual que con los genes mismos que podemos transmitir en las cosas que hagamos que puedan afectar físicamente hablando, ¿no? Como alcoholismo, ya que usted mencionó, y otras tantas cosas que podría mencionar que pueden afectar a nuestros hijos, lo cual está muy bien la exposición que usted está haciendo, pero le reitero, en lo personal pienso más que tiene que ver con un tema espiritual, y desde luego, cuando nosotros espiritualmente estamos bien entendiendo lo que Dios dice, gloria a Jesús, pues lo vamos a llevar al terreno físico, gloria a Dios, y vamos a ver allí el resultado tanto en una cosa como la otra. Por ejemplo, y ya para terminar, podemos ver también el caso de David, ¿no? Consecuencia de lo que David había hecho,
pues la espada estuvo, no se apartó, como le dijo Dios, la espada no se apartará de tu casa. Y vemos, ya todos conocemos la historia de David y todo lo que pasó con sus hijos, principalmente como un hijo viola a su propia hermana en su casa, cómo se le subleva a un hijo con la cuestión del trono y tantas otras cosas en la historia de este siervo, consecuencia del pecado. Entonces aquí vimos cumplirse, de hecho, esta palabra, gloria a Dios, que ya había sido dada, el pecado del padre, cómo arropó su casa, cómo arropó sus hijos, gloria a Jesús. Entonces también creo que, y bien está, no estoy diciendo que esté mal lo que te esté explicando, sino quería ampliarlo un poquito más, o aportar algo en el poco conocimiento que tengo, inclinándome más aún en este sentido, más aún a lo espiritual que a lo físico. Dios les siga bendiciendo a todos. Muy buenos días, Alex. Gracias por ese comentario igual que añade, aporta, porque realmente el texto que se presenta de Éxodo, desde luego que tiene muchísimas implicancias espirituales, comenzando por el tema de la idolatría, el tema de la maldad y otros más, y que de hecho es un texto que habla de las misericordias del Señor, porque lo que contrasta ya es las misericordias y los juicios de Dios. Los juicios se dan hasta la cuarta generación de los que la aborrecen para la maldad. Eso es lo que dice que visita la maldad hasta la cuarta generación. Pero la misericordia que Dios hace no tiene límite, porque dice, y hace misericordias a millares. O sea, que el contraste entre la misericordia de Dios y la maldad, el juicio por la maldad es muy grande, porque ciertamente enjuicia la idolatría, pero sus misericordias son todavía a millares, no hasta la cuarta generación sus misericordias, sino a millares, o sea, es sin límite. Ahora, me parece muy interesante este punto que se está enfatizando, y gracias al profesor Castañeda que abre el espacio, porque el tema de los llamados antivacuna se basan en este hecho de un temor al cambio genético, porque y ya luego le ponen el aspecto religioso por desconocimiento teológico más que nada, y en el sentido de que al cambiar tus genes tú ya dejas de ser un humano, pierdes la originalidad que Dios te dio supuestamente, y resulta que si tú eres un cristiano pierdes tu salvación, pierdes la oportunidad de irte en el rapto, porque ya tus genes están cambiados, ya no eres humano, ya no te vas con el Señor. Y está manejando, aunque es un poco mañoso, porque algunos dicen, es que no es la marca de la bestia, pero al menos es una premarca. Así lo están manejando algunos, que es una premarca. Así que al momento de ponerte esa vacuna que cambia tus genes, que altera tus genes, el orden genético de tu cuerpo, ya absolutamente quedas descartado para el reino, y entonces quedas predispuesto para obedecer los parámetros del nuevo orden mundial. Entonces vean cómo tiene elementos también mitológicos que allí se van dando, porque están mezclando lo físico con lo espiritual. Nosotros lo vemos desde otra perspectiva, porque por ejemplo, si te administran un medicamento equivocado o que contrasta con tu cuerpo, cualquier otro elemento, y quedas incapacitado mentalmente, pero esa incapacitación viene después de que tú eres salvo. O sea, desde luego que tú eres salvo, porque quedas sin voluntad y lo que quiera, pero ya eres salvo. O sea, ¿por qué? Porque eso no afecta tu salvación en nada. O sea, todos los elementos físicos que puedan hacerle a tu cuerpo no afecta, porque eso lo dice Romanos capítulo 8. ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios? Y si no puede ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni todas las cosas que le puedan meter a tu cuerpo, como en el caso del Holocausto, donde tantos experimentos que se hicieron con los seres humanos, pero si tienen fe y son cristianos, ellos, o sea, no cambia tu relación con Dios. Eso es muy importante enfatizarlo, porque si no, estás poniendo el poder humano ante el poder salvífico de Dios, y estás diciendo que el poder humano puede modificar esta relación que tienes con Dios. Entonces me parece que queda descartado ese hecho. Sí
creemos que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y que aquel que nos ha dado esa salvación no va a poder mantenerlo ante un ataque físico humano. Entonces me parece que eso tiene que analizarse con seriedad, con mucha cautela, antes de caer en ciertas suposiciones que hasta rayan en la mitología, bien has dicho. Dios te bendiga, Alex. Amén, amén. Así es, amado pastor. De hecho, en cierta ocasión yo le decía a un hermano, no era precisamente con la vacuna, incluso fue antes de la vacuna, era con la cuestión del microchip, donde ellos decían que iban a insertar unos microchip o unos nanochip que iban a estar en la sangre y que eso iba a ser el sello de la bestia. Yo le decía, digo, es que en modo alguno eso va a afectar a los hijos de Dios. Primero, porque debemos de entender que para que Apocalipsis capítulo 13 se cumpla el famoso sello de la bestia, primero, en primer lugar, la iglesia ya no va a estar aquí, aunque muchos son post-tribulacionistas, pero ese no es el tema a discutir ahora mismo. Entonces yo le planteaba no, una serie de preguntas para hacerle reflexionar. Yo le decía, si nosotros sabemos, nos dice la Santa Palabra, que cuando Jesucristo levante su iglesia, nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado. Ninguna cosa que usted tenga en su cuerpo, pues evidentemente usted va a volar al cielo con ellos, ni tampoco se va a perder porque usted tenga un agente externo en su cuerpo. Es decir, en el caso de ya sea un microchip o sea una vacuna, en este caso, pues nada de eso va a hacer realmente que Jesucristo lo levante y su cuerpo sea transformado. Ahora bien, uno de los ejemplos que yo le ponía era que no solo un microchip, de hecho, en un accidente que la gente muchas veces incluso le ponen, como pasa con el rey de España, bueno, el anterior rey, con Juan Carlos, que debido a varias fracturas de cadera, pues han tenido que meterle un montón de metales en la cadera para reconstruir su cadera. Entonces yo le decía a una gente que tenga clavo o cualquier cosa, pues el día que Jesucristo lo levante, evidentemente no va a ir con nada de esos asuntos físicos que no pertenezcan a su cuerpo, y su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado. Por lo tanto, yo no tengo ningún temor, en primer lugar porque sé que esto no se puede dar mientras la iglesia está en la tierra, y ya ahí se abriría otro debate que no es el que está en discusión ahora mismo. Gloria a Dios, en confirmación con lo que la palabra dice, es asegurando el Señor que no pasaríamos por esta obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, en todo caso, sea e incluso como muchos argumentan, no hay duda de que puedan ser ensayos, ¿no? Pero una cosa es el ensayo y otra cosa es el tiempo en que esto se va a explicar conforme a las escrituras. Entonces, en todo caso, gloria a Dios, esto no nos va a afectar a nosotros, aun cuando ese fuera el propósito, en este tiempo, antes de Jesucristo levantar su iglesia, esto no nos va a afectar. ¿Por qué? Gloria a Jesús, porque la palabra, cuando habla del sello de la bestia, habla de un tiempo específico, y es dentro de la gran tribulación cuando el anticristo comience a reinar. Pero como muchos ahora mismo no saben si ya el anticristo está reinando, si ya la gran tribulación empezó, si ya la iglesia, porque hay gran confusión con todo esto, lamentablemente, lo que la palabra habla tan claro y no aclara, gloria a Dios, pues por eso pues tienen ese temor y hacen esa remezcla, no de lo escritural con lo que van viendo, que se va moviendo por ahí, y toda esa divergencia de informaciones que circulan a través de internet, lamentablemente, que si bien hay buenos maestros, y de hecho nosotros, gloria a Jesús, usted mismo tiene un canal de YouTube, pero ahí todo el mundo habla en YouTube. ¿Y qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta como iglesia? El discernimiento para examinar los espíritus, para ver si vienen de parte de Dios. Tanto si hablan por internet como si no hablan directamente, gloria a Jesús, debemos de saber si realmente es un hombre que tiene, gloria a Dios, el discernimiento de Dios y tiene palabra de Dios en su boca,
Gloria a Jesús, porque si no sabemos discernir los espíritus, vamos a estar en una gran confusión porque no vamos a saber, vamos a escuchar tantas informaciones que al final vamos a estar en duda a ver quién dice la verdad. Pues es sencillo, la verdad está en la palabra, gloria a Dios. Dios es claro en lo que dice y Dios lo que ha dicho es, estad quieto y verad que yo soy Dios. Él cumplirá con su promesa, no es que no pasemos por tribulación, gloria a Dios, sino en lo concerniente a la gran tribulación, al sello de la bestia y toda esta cuestión. Este es simplemente un comentario, no estoy abriendo otro espacio o otro estudio a mencionar otras cosas, ya que el profesor José Santo Castañeda pues trae un estudio concreto sobre el genoma humano, lo cual va explicando bastante bien, pero este comentario va también en la misma línea, gloria a Jesús, pero no quiero abrir un debate aparte que se empiezan a hablar ahora de estas cosas, porque voy a hacer este comentario y voy a dejar espacio a que el profesor siga desarrollando su ponencia. Así que Dios le bendiga y le guarde a todo. La paz de Dios sea con todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Dios les bendiga grande y poderosamente. Fíjese, Pastor Salomón, que estoy de acuerdo con lo que usted dice. Hay muchas teorías, hay mucha desinformación, hay muchas suposiciones, hay mucha teoría de la conspiración, ¿verdad? También alrededor del tema. Yo sí creo que el problema radica en, número uno, se nota que el virus, en el caso del COVID, fue creado con un propósito específico, ¿sí?, de mermar la población. Eso a mí no me queda la menor duda. La cuestión de que haya sido un chino comiendo sopa de murciélago, que tienen 3,000 años comiendo sopa de murciélago, eso yo no me lo creo, ¿verdad? Entonces, para mí fue un virus de laboratorio 100% creado con el propósito específico de poner a la humanidad en jaque y con el propósito específico de mermar la población, que a los gobiernos o que a las élites les parece que sobra, ¿no? Lo que son ancianos y gente enferma o gente vulnerable. Es como una especie de depuración programada, ¿sí? Para mí es 100% programada y 100% anticipada, ¿sí? Como cuando alguien fabrica una pistola y después te dispara, pero se llevó meses fabricando la pistola y meses fabricando las balas, ¿no? Entonces ya cuando te disparó, pues es porque ya tenía toda una maquinaria en contra tuya, ¿no? Esa es por una parte del virus. Y luego la vacuna. Entonces la vacuna, se me hace que el remedio es peor que la solución, ¿sí? ¿Sí? El remedio es peor que la enfermedad, ¿no? La solución que le están dando es más delicada que el mismo problema que lo originó. Y también la vacuna, evidentemente, si el virus fue mañosamente creado, pues la vacuna es doblemente mañosamente creada, ¿sí? Doblemente, para mí es doblemente. ¿Qué va a alterar en el cuerpo humano? No sabemos. ¿Hasta dónde lo va a alterar? No sabemos. De que a la gente se le están pegando los clips, los imanes, las monedas, eso es real. Eso es real. A mi hermana le está sucediendo, ¿sí? Entonces, la alteración genética que estamos hablando ahorita, o lo que estamos viendo de los cambios que sí se pueden hacer en el genoma, que en este caso era por la cuestión de la raza, ¿no? De la raza. Creo que sí existen esas alteraciones, son reales. Y ya el matiz que le demos apocalíptico, el matiz que le demos con sustento bíblico, el matiz que le demos, eso ya es personal, ¿no? Es personal. Y con respecto a que si somos alterados nuestro ADN ya dejamos de ser hijos de Dios y no vamos a ser arrebatados, eso sí se me hace una total exageración sobre el tema. Y la cuestión es que yo coincido en una parte, que esto de la cuestión de las vacunas tiene que ver con convicciones, ¿sí? Con convicciones. Yo no voy a estar de acuerdo con algo que fue creado desde la maldad, para la maldad, por la maldad, para la maldad, y yo hacer una fila, asolearme y poner mi brazo voluntariamente, ¿no? Yo en lo particular no me voy a vacunar. El que se quiera vacunar, que se vacune.
pero yo sí estoy consciente que va a haber alteraciones. Sí, y una de ellas que comentaba el doctor Castañeda es que es la fertilidad, que la fertilidad va a ser alterada, porque se puede alterar, ¿sí? Ella nos dijo que la fertilidad se puede alterar, y entonces para mí esto tiene que ver también con esa parte de la fertilidad, ¿sí? Creo, y eso es mi particular punto de vista, que el virus fue creado en contra de China para mermar a China poblacionalmente, económicamente, pero que no contaban que China ya no era el niño chiquito, sino que había crecido, y el niño crecido terminó rebotándoles la pelota a Occidente. Ese es mi punto de vista particular. Y no la considero la marca de la bestia, pero considero que así como voluntariamente la gente se está formando para que le pongan una vacuna nacida desde la maldad, así también voluntariamente la gente se va a poner la marca de la bestia. No que sea esta la marca de la bestia, sino que voluntariamente la gente va a decir, sí, yo, ¿cuándo me toca que me la pongan? Yo hago fila. Es más, voy a ver en la página de internet y me voy a registrar, ¿no? Un ejemplo. Así creo que va a suceder, como un simulacro a lo que va a suceder. No que sea esta vacuna, sino como lo que va a suceder, como un reflejo, como un termómetro que mide la temperatura, que mide por dónde va el camino. Entonces creo que es por ahí, y yo en particular sí soy antivacunas, y sí creo, lo que dice el doctor Castañeda, que se pueda modificar el ADN, como nos pone el ejemplo de que el maíz que hoy conocemos, así el elotito, que en la antigüedad no era así de bonito, ¿no? Que eran los granos más separados, era diferente. ¿Ok? Gracias, bendiciones, shalom. Buenos días, amigo Rico, Dios te bendiga. Creo que es un tema muy, ahora sí que muy espinoso, muy interesante, y en el que pues despierta también muchas emociones, ¿verdad? Es un tema también emocional, al igual que el de las elecciones, ¿verdad? Bueno, eh, creo que es muy probable lo que mencionas, es muy probable y tiene mucho sentido que haya sido creado. Y el tema de yo digo no de la vacuna, sino de las vacunas, porque recuerda que no es una vacuna, sino que son muchos grupos que están proponiendo, y tipos también de vacunas, así que no se puede hablar de una sola. Que se entiende también la premura en que se está dando por el tema de que estamos ante una emergencia, y desde luego que estamos en una etapa de prueba. Todas están en etapa de prueba, pero el resultado generalmente se pone como ejemplo a Israel. Israel es en este momento el ejemplo clásico de los resultados positivos. Siempre en una vacuna se evalúan, tanto a nivel mundial como también a nivel individual. Lo que evalúas es los riesgos y los beneficios, porque todas las vacunas están insertando algo en tu cuerpo, desde luego, pero tendrás que evaluarlo a la luz de si las consecuencias que traen son menores a los beneficios que ello te va a producir. Entonces, desde esa perspectiva, creo que son más los beneficios que dan en cierta forma las diversas vacunas, y aquellas que han sido descartadas pues también son muy claras, ¿verdad? Pero pues igual tenemos que entenderlo esto como un ejemplo. O sea, en escatología esto tiene que verse como un ejemplo y no como un dogmático ya. Es decir, que ya está dándose, ¿no? Sino que esto es un ejemplo, o sea, podría darse. Recuerde que la marca no es en el brazo, es en la mano derecha o en la frente, porque algunos, solo para aclarar esto, pero son ensayos que nos dan una idea de que hay una preparación. Es posible que sea a través de nanotecnología, la vacuna es posible, ¿eh? O tal vez otro descubrimiento más adelante. O sea, todo esto tenemos que verlo como algo preparatorio y que nos deja por allá pues abierto el camino. Esto sí es importante
dejarlo señalado para no caer en dogmatismos. Hermano Rico, el texto aquí habla de que Dios, es una narrativa donde se menciona que Dios decide que el hombre no viva más de 120 años. Y dice que ve gigantes en aquel tiempo. Bueno, se escribe todo eso. Y finalmente dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces comienza Noé a los 500 años de su llamado y efectivamente hay 100 años. Así de que cómodamente, desde el momento en que Dios le da al mundo la declaración de que va a destruirlos, al llamamiento de Noé, pueden pasar esos 20 años. O sea, no hay una narrativa cronológica específica de año por año. Entonces no, o sea, ahí para mí está abierto el tema de la misma manera. No pudiéramos afirmar, no, es imposible saber cuánto tiempo pasó entre la afirmación de Dios de que serían 120 años y el llamado de Noé. No sabemos cuánto tiempo pasó. También sí, el tema es delicado, como lo apunta el profesor Salomón, al hablar del trigo y la cizaña y ubicarlo desde el punto de vista de la composición de la naturaleza humana, de unos buenos y otros malos, pues no creo que sea el enfoque de la escritura misma allí. Cuando hablamos de hombres buenos y hombres malos, o seres buenos y seres malos en la humanidad, estamos hablando de una raza caída en pecado, con sus implicaciones de afectación en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, y que algunos somos transformados en la conversión en el sentido espiritual, mas no en el adénico. Seguimos siendo las mismas personas. En México hay un promedio de gente con enfermedades hereditarias o que ya son comunes, que tienen que ver con el cáncer, que tienen que ver con la diabetes, que tienen que ver con la obesidad, que tienen que ver con la alta presión. Y luego nos damos cuenta que ese promedio existe tanto entre los no creyentes como en los creyentes. O sea que en porcentaje los creyentes se mueren de las mismas enfermedades que los no creyentes. Entonces no podemos explicar la redención espiritual sobrenatural en respuesta o en una adaptación o equivalente para la parte humana del ser humano que todavía no está glorificada y que todavía arrastra las mismas taras de la humanidad, los mismos problemas de la humanidad. Nos asiste la gracia, pero seguimos enfrentándonos a los mismos enemigos comunes de la salud. Buenos días. Si me permite, Lier, yo abordo el tema de sus 5 preguntas el día de mañana, viernes. ¿Qué le parece? Y gracias por su participación. Estimados Alex, estimado profesor Salomón, estimado amigo Carrascosa, Rico, gracias por estar involucrados. Yo lo estoy dejando fluir el tema. Mis audios están siendo intercalados. No importa, aquí lo importante es que el tema sea de interés no solo para ustedes, sino para los demás, y que juntos aprendamos y tengamos un poco más claro los alcances y los límites del tema y sus implicaciones en el área espiritual o en el área del desarrollo de la vida de la iglesia. Gracias por su participación. Rafael, sí, entiendo el punto suyo y estoy de acuerdo en el sentido de que hay una transformación espiritual, hay un hombre nuevo, pero ese hombre nuevo está en un empaque viejo. Y ese empaque viejo tiene las afectaciones de un empaque viejo. Nuestra naturaleza humana sigue afectada por el pecado. Porque ese cuerpo no ha sido transformado, sino hasta la transformación del cuerpo en la venida de Cristo. Por lo tanto, decir que alguien que es cristiano no peca, pues no está apegado a esa realidad. Creo que cuando uno no tiene a Cristo, no tiene defensa contra el pecado. Hay una tendencia a pecar, pero cuando se tiene a Cristo, el Espíritu Santo nos da una tendencia para resistir el pecado.
Quiere decir que podemos resistirlo, aún sin embargo, por nuestra condición humana imperfecta, creo que no hay humano que no peque en algún momento. La perfección solo la ha tenido Jesucristo en la tierra. Después de eso, no hay justo ni aún uno. Lo único que tenemos es una gracia maravillosa, perdonadora, y un limitante para que los hijos de Dios no sean como los demás. Podemos ser mejores y nuestro comportamiento puede tener acciones de pecado, mas no una conducta permanente pecaminosa. Bien, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Muy buenas tardes, estimados hermanos, aquí en México. Bueno, estamos siguiendo la ponencia, ¿verdad? Muy interesante. Pero ante todo esto, tenemos que reconocer, hermanos, que la ciencia verdaderamente ha querido jugar a ser Dios, que se han dado cuenta que no pueden modificar algunas cosas, pero lo han intentado y han estado buscando hacerlo. Esa es mi opinión. Estimado hermano, realmente te agradezco mucho lo amplio de tu explicación sobre este tema, en esta última parte sobre todo, ya que el origen de lo que la bioética dice y que nos guía en el actuar, pues es precisamente el principialismo, estos 4 principios básicos que rigen no solamente el área médica, rigen nuestro actuar en todos los sentidos, en todas las áreas, en todas las materias, rigen nuestro actuar. La no maleficencia, la beneficencia, la justicia, la autonomía. Es sumamente importante analizar cada uno de estos puntos y sí debemos de tenerlos bien claros, porque así como cada uno implica situaciones personales y de comunidad, estas personas que se dedican a debatir y a buscarle los 3 pies al gato, como dicen, ¿verdad? También buscan cómo rebatirlas usando argumentos que sabemos que son falsos, pero que son dichos con tanta seguridad y repetidos tantas veces que si una persona no conoce esto, se lo cree. Y es ahí donde cae el escarnio médico que tú bien has comentado. Es ahí donde cae esa situación en donde las voluntades anticipadas no se respetan o se utilizan de una manera tendenciosa y en base a otros intereses. Es ahí en donde el principio de doble propósito se usa en situaciones como el aborto, por ejemplo, justificándolo con esos 4 principios. Y si no lo tenemos bien claro, pues caemos en la mentira y hasta bueno lo vemos y hasta lo predicamos y hasta lo fomentamos, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay nada que se haya escapado y sí valdría la pena comentar mucho sobre de esto, porque te repito, esto rige todo nuestro actuar, sea yo maestro, sea yo médico, sea yo ingeniero, lo que yo sea, estos 4 principios deben de regir mi actuar diario. Y tomándolo en el tema médico, que es algo muy importante y que hoy día lo hemos estado viendo y que sí he sido testigo de algunos de ellos en esta situación de la pandemia. Yo he visto familias que llegan con sus enfermos, con sus familiares enfermos y que definitivamente le dicen al doctor, haga usted lo que tenga que hacer. En sus manos está la vida de mi hijo, de mi esposo, de mi familiar, lo que tenga que hacer. En ese momento, el médico se convierte en Dios para esta familia, en el único que puede devolverle la salud o restablecerle la salud o salvarle la vida, y las familias en ese sentimiento de pérdida, de dolor, de preocupación, pues le dicen haga usted lo que quiera, y es ahí donde el escarnio médico se da y las clínicas cobran millonadas. Tengo un amigo que su familia debe aproximadamente 3 millones de pesos. Estuvo 3 semanas ingresado en terapia intensiva, intubado. Su familiar se le hizo de todo, finalmente falleció, pero esta clínica particular, que era la única que supuestamente tenía los medios para salvarlo,
pues esos son sus costos. Y pues sí, realmente ante situaciones como estas, tenemos una familia que ha vendido todo, ha perdido todo y debe muchísimo dinero y no sabe ni cómo lo va a pagar, además de la pérdida de un familiar, ¿verdad? Que falleció. Entonces, todas estas situaciones se dan en otras circunstancias. Hace unos días hablábamos de la eutanasia, en donde el aferrarnos a la vida de un ser querido puede llevar también a otros médicos sin ética, faltos de ética, a utilizar esta necesidad y esta ilusión de las personas para bajarles hasta el último centavo que tengan. Y pues bueno, te agradezco mucho nuevamente tu tema, de verdad que es muy interesante. Ojalá que podamos abundar un poco más sobre ello. Sí da para otra semana más de exposición porque apenas estás iniciando, apenas empezamos a tocar este tema que ha sido el inicio, la base a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde vimos barbaridades que se cometieron contra la dignidad del ser humano y que nos falta mucho, porque esto ha evolucionado tanto, que si no lo conocemos, vamos a caer en esas situaciones que van a atentar contra la dignidad del ser humano finalmente. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, de ninguna manera es, obstaculizar la enseñanza ni nada de eso, sino eh, hacer, no perder de vista que realmente hay esa intención en todo eso. Y si somos una naturaleza imperfecta, sí, sí, hermano. Mientras eh, estemos bajo el dominio del maligno, siempre será esa naturaleza imperfecta. Eh, Creo que en el reino de Dios se nos ofrece ese cambio verdadero, ese cambio total, absoluto, aunque seguimos sujetos a nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Pero ya una naturaleza que decidimos someterla a la autoridad divina, a la autoridad de Dios, y en esa perspectiva, ¿verdad?, de que sometemos nuestra naturaleza al Señor, entonces ya empezamos a depender de Él totalmente y las cosas cambian en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, ¿verdad? De tal manera que hoy estamos, ¿verdad?, analizando precisamente lo que se está tratando de hacer con el ser humano y no precisamente a personas que estén entregadas a la voluntad divina, sino la mayor parte, ¿verdad?, están perteneciendo al reino de las tinieblas. Entonces, hermano, creo que Dios nos ofrece ese cambio total, absoluto, y finalmente la transformación de nuestros cuerpos, ¿verdad?, de un cuerpo de corrupción a un cuerpo de incorrupción en su totalidad, sin necesidad de la ciencia. Él lo hará. En eso está mi confianza y mi fe, hermanos. Pero en ningún momento, hermano Ulloa, mi comentario es para refutar lo que usted esté enseñando, ¿no? Simplemente digo, hay que hacer conciencia de que este es el objetivo del hombre que no está bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Como usted mencionó, aún la Iglesia Católica se oponía a lo que era una disección, ¿verdad? Porque consideraban el cuerpo humano intocable, ¿verdad? Precisamente por ese temor, porque más adelante se dieron las cosas, Bueno, hermano, en mi humilde comentario, estamos aquí en ayuno, para la gloria del Señor Jesús, también intercediendo y orando por todos ustedes, que seamos guiados todos, hermanos, por su Espíritu Santo, y que haya esa unidad y comunión entre nosotros, como lo menciona el precioso Salmo, ¿verdad? En cuanto a este acuerdo, en nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, tengan excelente tarde, ya van a ser las 12, casi la 1, en el nombre de Jesús. Gracias, hermano Raúl Rosado de Cozumel,
Gracias por su aportación, por su opinión del tema, por estar interesado en el contenido. Un abrazo a todos y a echarle ganas. Sí, el tema da para mucho todavía. Aquí pues la cuestión es el tiempo de cada uno de nosotros, pero el tema sí es apasionante. Dios te bendiga y te guarde, amado Rafa. Fíjate que no argumenté nada, nada más te posteé lo que dice las escrituras y bueno, ya usted tuvo su percepción, ¿no? De lo que a mí me parecía. Pero te voy a explicar ahora por qué te posteé lo que dice las escrituras sin yo argumentar nada. Y es, hermano mío, que indiscutiblemente todos fallamos, todos pecamos. Y dice la palabra misma que si decimos que no cometemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. También nos dice que si pecamos, abogado tenemos. ¿Y por qué nos dice que si pecamos, abogado tenemos? Porque nosotros solemos fallar. Ahora bien, no pecamos reiteradamente, dice la palabra del Señor, o deliberadamente. Hay de aquel que peque deliberadamente, pero sí fallamos en determinado momento, hermano mío. Mire, no sé usted, y gloria a Dios por su vida espiritual, como esté, siempre y cuando esté bien adherida al Señor. Pero yo mismo, gloria a Jesús, hago tipo Job. Job ofrecía sacrificio por sus hijos, por si quizá sus hijos habían pecado. Pues yo, al acotarme para la gloria y la honra del Señor, yo le pido perdón a Dios aún por los pecados que tal vez he cometido inconscientemente. ¿Por qué, hermano mío? Porque diariamente fallamos. No quiero exagerar con esto, gloria a Dios, pero no somos perfectos. Y a ser imperfectos, y esto no lo estoy usando como excusa para el pecado, no, sino que nos guardamos del pecado, crucificamos la carne, pero es innegable que fallamos. Y por eso el apóstol Pablo hablaba de un cuerpo de muerte. Pobre de mí, ¿quién me librará? Fíjese que está diciendo que ¿quién le librará de qué? Del cuerpo de muerte. Aun cuando decía, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ese cuerpo seguía siendo un cuerpo de muerte hasta la transformación, la regeneración de nuestro cuerpo cuando seamos transformados en un cuerpo glorificado. Ahí sí ya no habrá, gloria a Dios, manera posible de que pequemos, ya que el pecado mismo va a ser eliminado de esta tierra. Pero de momento, hermano mío, es una lucha constante que tenemos e incluso con nosotros mismos, se podría decir. Gloria a Jesús, porque yo creo que la peor lucha que podemos tener es con la carne nuestra y el enemigo, que sabe lo que a la carne le agrada, lo que hace es ofrecerte en bandeja. Claro que uno se lo rechaza, pero son muchas cosas, gloria a Jesús, que muchas veces, incluso en pensamiento, de hecho hay veces que vienen cosas a nuestras mentes que cuando venimos a darnos cuenta, cuando venimos a reaccionar, decimos, uy, espérate, y reprendemos en el nombre de Jesús. Porque son cosas, como dice la palabra, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en esto pensar. ¿Por qué? Porque vienen muchos pensamientos que bombardean nuestra mente, muy diferente a lo bueno, a lo amable, a lo puro, gloria a Dios. Y muchas veces no solo en pensamientos, sino en hechos también, gloria a Dios. Por eso le dijo el Señor a Pedro, si 70 veces 7 pecare tu hermano contra ti, pues 70 veces 7, gloria a Dios, perdonadle. ¿Por qué? Porque fallamos constantemente, hermano mío. Y si decimos que no lo hacemos, dice la palabra, hacemos a Dios mentiroso. Con esto no le estoy diciendo, hermano mío, que usted le falle, no lo sé, te conocerá su vida espiritual. Y si no es así, lo admiro, hermano mío, gloria a Jesús. Pues ya casi ha llegado a la perfección. Gloria a Jesús.